Hola amigos, muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo una temporada más aquí en Es Radio, en la sintonía de Es Radio, con los mejores analistas y con los mejores inversores. Y me da mucho gusto poder saludarles y agradecerles que nos acompañen, como digo, una temporada más. Y llama unas cuantas de Tu Dinero Nunca Duerme, que gracias a su confianza se ha convertido en un programa, desde luego, referencia en el mundo de la divulgación y la cultura financiera. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y también muchas gracias a mis mosqueteros habituales. Tengo a Domingo Soriano a mi derecha. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues un gusto, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Una temporada más acompañándome como otro de mis fieles escuderos, Manuel Llamas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Una temporada más. Fin de semana nuestro, macho. El amigo Domingo Soriano ya tiene economía para quedarte sin amigos por la noche este fin de semana, ¿no? Sí, los domingos por la noche. Los domingos por la noche. Tenemos a Manolo liderando la trinchera sábado y domingo por la mañana. Economía para todos los sábados con Carmen Tomás, donde siempre estamos alguno de nosotros. Y por las tardes los domingos de 2 a 3 Tu Dinero Nunca Duerme. Pues aquí la economía... Fin de semana completo. Total, absoluto. Fin de semana completo, sí señor. Y no os creáis que me he olvidado de D'Artagnan. Hombre. Porque está con nosotros Andrei Trucmel desde Value School. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Bien, estaba hace un par de domingos en la playa, así como que eran las 2 y dije, sentía así como algo raro en el cuerpo, como decir, no estoy donde debería estar. Algo me falta. Ahora sí que estoy donde Hombre, debería aquí estar. hay que estar, hay que estar. No fallamos ni un domingo y además con programas tan especiales como el que tenemos hoy, programa especial de hora y media en el que vamos a aprender muchísimo de inversión y además con aquellos que más saben. Pero antes, déjenme que les haga unas pequeñas recomendaciones. Andrei, creo que te voy a pillar. ¿Me vas a pillar? ¿Alguna recomendación? Sí, traigo una. Venga. En este caso, bueno, pues ya que estamos de vuelta, ¿no? Vamos a ir con el despertador de Tu Dinero, ese curso que tenemos en colaboración con Tu Dinero Nunca Duerme. Antes nos has llamado mosqueteros, a mí me gusta llamarlo siempre tridente, ¿no? Mejor bien, tridente bien. el Madrid, que el Barça, con Luis Fer, con Domingo, con Manu como profesores. Es un curso que no promete, no te da una fórmula mágica. Lo que hace es enseñarte a ahorrar, a invertir, también para tener un poco el control sobre tus finanzas y poder alcanzar la libertad financiera. Está compuesto por píldoras que son muy prácticas, son cortitas, son bastante digeribles para cualquier tipo de inversor y bueno, tiene también sesiones en las que aclaramos dudas, tiene plantillas para poder poner las finanzas en orden desde el minuto 1, así que nada, si se lo quieren pasar bien, porque además con estos profesores se hace ameno hasta hablando de tipos de interés, pues tienen ahí el curso en nuestra página web www.valueschool.es, en la sección de formación con el nombre El Despertador de Tu Dinero. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y bueno, pues yo quiero aprovechar también para recordaros algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías, concretamente hipotecarias, en todos sus proyectos y rentabilidades que van de entre el 10 y el 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. ¿Que no se lo creen? Entren en www.cibislen.com, Cibislen con V y terminado en D, y ahí podrán encontrar toda la información. Y ahora sí, nos vamos al programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Si te buscas en Internet y el contenido que aparece te perjudica, RevScam puede ayudarte. RevScam te ofrece un servicio profesional que te permitirá eliminar contenido negativo de Internet y redes sociales, fotos comprometidas, publicaciones privadas, reseñas falsas, fotomontajes. Infórmate en revscam.com o en el 936-386-559. Toma el control de tu imagen con RevScam. Bueno, y vamos ya con nuestro invitado, tengo que decir de lujo, de esos que, ya les digo, saquen lápiz y papel, que hoy vamos a apuntar seguro más de una idea de inversión, porque nos acompaña
Javier Campos, que es socio de Azvalor, analista senior y además es cogestor, corresponsable del fondo Azvalor Iberia. ¿Y cómo está el Azvalor Iberia ahora mismo? Javier Campos, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Aquellos que son suscriptores del podcast y que escuchan tanto los programas semanales como aquellos especiales que hacemos en podcast ya le conocen porque ya está con nosotros en otras ocasiones, pero yo tenía ganas de que vinieras aquí al programa titular, al de los domingos, porque, bueno, pues en fin, yo creo que sobre todo aquellos que nos escuchan solo por la radio, querría que te conocieran. Así que, ¿qué te parece si nos comentas un poquito cuál es tu labor más allá de esa gestión del Fondo Iberia en Azvalor? Vale, bueno, pues digamos que serían 3 funciones, ¿no?, dentro de Azvalor. Una es la que bien has comentado, la cogestión del Fondo Ibérico junto a Álvaro y Fernando. Luego la segunda sería la de formación de los analistas más juniors dentro de la casa, y el tercer punto, pues, o la tercera función, es la de análisis, la de analista de algunos sectores internacionales, pues como por ejemplo el de papeleras. O sea, tú eres, más allá de la cogestión del Fondo Ibérico y de mirar compañías españolas y ver el análisis, refutar las tesis, etcétera, también eres especialista en sector papelero internacional. Bueno, me encargo de la cobertura de varios sectores. Yo en el pasado, en mi trayectoria como analista en un broker, como analista sell-side, llevaba pues las compañías ibéricas del sector papel. Y en este caso, bueno, pues sí que asumí un poco esa cobertura, ¿no?, teniendo un poco pues la experiencia previa. Sector papel, que habría alguno que diga, bueno, eso está muerto, eso ya no volverá a resurgir nunca más, y ahí están las compañeras papeleras. Manu. Empecemos por balance del año. Este está siendo un gran año para la bolsa española, la bolsa española que durante años estuvo muy denostada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero sin embargo, bueno, pues en los últimos trimestres los resultados están siendo positivos, la evolución positiva. ¿Cómo está yendo concretamente vuestro fondo ibérico y qué perspectivas tenéis? Bueno, la verdad es que está siendo, como bien comentas, Manuel, un buen año. El fondo ibérico prácticamente ha subido un 30% en lo que va de año. Estamos contentos, pero sobre todo estamos contentos por lo que no se ve, y es por el potencial que tiene el fondo. Al final, nosotros cuando hablamos del fondo ibérico siempre decimos que tenemos un poco la limitación del número de compañías que hay invertibles, ¿no? Si lo comparamos versus nuestro fondo internacional, donde el abanico de posibilidades es enorme. Claro, aquí tenemos un número de compañías invertibles, es un fondo en el que tenemos 25 o 30 compañías, pero en el que las 10 principales compañías tienen un peso relevante. Lo más importante de todo es que son compañías que conocemos muy bien desde hace muchísimos años. Entonces, es muy complicado que podamos cometer algún error en el fondo ibérico. Estamos hablando de una rentabilidad muy sustancial, es decir, el fondo está evolucionando de forma muy importante y muy positiva en los últimos meses. En lo que va de año hablas de una rentabilidad de 2 dígitos, del 30%, la cual está muy bien, pero insistes en que lo mejor está por venir, o sea, que el potencial que sigue teniendo el fondo es grande. Claro, nosotros al final decimos que a día de hoy el fondo cotiza un free cash flow yield de doble dígito. O sea, pues al final, siempre que los fondos han estado cotizando a ese nivel de rentabilidades, luego hemos visto años muy buenos, y sobre todo que digo que lo mejor está por llegar, no solo por el potencial de todas esas compañías, sino por el banquillo que estamos preparando de ideas que reemplacen a la cartera actual una vez se vayan completando los potenciales de revalorización. Por eso digo que lo mejor está por venir. ¿Y cuál es un poco si me puedes comentar
hablas del potencial de la cartera, la composición de la misma. ¿Cuáles son vuestras principales posiciones y cuál es el perfil, un poco las ventajas que tienen las compañías del fondo? Bueno, al final yo diría que el elemento común son que son muy buenos negocios con mucha exposición internacional, muy bien gestionados y sobre todo comprados a muy buen precio. Ese es el gran elemento común de nuestra cartera. Hay una divergencia importante entre precio y valor y al final cuando se va a producir esa convergencia pues no lo podemos saber con exactitud, ¿no? Lo que sí que sabemos por nuestra experiencia pues de equipo de 30 años es que en algún momento eso siempre acaba sucediendo. De hecho, por comentar ejemplos, a lo mejor en Iberia, se me viene a la cabeza, o sea, puede surgir muchas veces que ocurre pues una OPA. De hecho, este año en una de nuestras principales posiciones, que de hecho éramos en marzo el cuarto accionista, Grupo Catalana Occidente, la familia Serra lanzó una OPA por el 100%, ¿vale? Entonces, bueno, era una Catalana Occidente, pues venía en 2020 la acción llegó a estar incluso por debajo de 20, en los últimos años había estado entre 30 y 40 euros. La familia lanza una OPA a 50 euros, un precio que la acción nunca antes había alcanzado. Nosotros pensamos que vale bastante más. Lo que pasa que sí que es cierto que justo poquitos días después coincidió el Liberation Day famoso de Trump y días después pues muchas de las compañías acabaron cayendo 20 y 25%. Entonces al final, como hacemos siempre, es vender lo que ha aumentado, ¿vale? Lo que ha subido de precio para comprar lo que ha caído, precisamente porque el potencial de revalorización en estas últimas empresas es mayor. Yo siempre digo, al final, precio y valor a largo plazo siempre tienden a converger, ¿no? Igual que a corto plazo el mercado es una máquina de votar, a largo plazo es una máquina de pesar. Muchas veces ocurre vía una OPA. Otras veces incluso dicen, bueno, pero si no hay ningún catalizador cercano aparentemente, o sea, por contaros algún otro ejemplo, se me viene a la cabeza Elecnor. Elecnor es una compañía conocida en España, pero que igual hace no tantos años era una gran desconocida para buena parte de la comunidad financiera. Yo recuerdo en el año 2019 organizamos, Antonio, un curso de verano en el Escorial y me acuerdo que, bueno, pues que tratamos de contar la tesis de Elecnor de arriba abajo, ¿no? En ese momento ninguna casa de análisis la tenía en cobertura. Es decir, el que quisiera analizar Elecnor no podía coger absolutamente ningún atajo. O sea, tenía que hacer absolutamente todo el trabajo desde cero, vamos. Todo el trabajo desde cero. Me acuerdo entonces, bueno, pues Elecnor básicamente, para que lo oigan todos nuestros oyentes, ¿no? Es básicamente una empresa que tiene un negocio tradicional de ingeniería y servicios y tenía entonces otra pata concesional que se podía dividir en dos ramas. Una era Celeo, de líneas de transmisión, y otra es Enerfin, de parques eólicos. En aquel momento, si no me falla la memoria, el precio de la acción eran 11 euros, ¿no? Nosotros decíamos que solamente la pata concesional, porque había muy buenos comparables, valía más que la compañía y teníamos gratis todo el negocio tradicional. O sea, 11 euros la acción por 87 millones de acciones, no llega a 1.000 millones de valor en bolsa en aquel momento, ¿no? Julio del 2019. Luego, bueno, poco a poco la compañía empezó a ser cubierta por analistas.
otras gestoras, bueno, publicaron también sus tesis del EGNOR. La propia compañía empezó a participar en distintas conferencias. Después de cada resultado organizaban reuniones con la comunidad financiera, y encima dentro de la pata concesional, ¿no? Primero desconsolidaron por integración global la parte de Celeo, metiéndola por puesta en equivalencia, que al final, oye, pues ver el valor en libros de una parte del negocio, pues siempre ayuda, y aquí, aunque solo fuera por ver un mínimo, pues allí podía estar esa valoración. Y hace 2 años vendieron el negocio de parques eólicos por 1.800 millones. Estamos hablando de que hace 6 años atrás valía 1.000, incluso en el COVID de 11 se fue por debajo de 7 la acción. O sea, en no mucho tiempo vendieron una parte del negocio por 3 veces lo que había sido la capitalización bursátil 3 años antes, ¿no? Y en aquel momento, hace 2 años, seguíamos teniendo todavía gratis el negocio tradicional. A día de hoy, bueno, pues hablaba antes que la acción en 2019 estaba a 11, a día de hoy está a 23. Si encima le sumo los 9 euros, ¿no?, que han pagado de dividendos extraordinarios en los últimos tiempos, estamos hablando de 32. Pues es que básicamente la acción ha multiplicado por 3 en 6 años y por 5 prácticamente en cuestión de 3 años. Al final, cuando hay esas divergencias, siempre el mercado siempre te acaba reconociendo el valor, y son 2 ejemplos, pero bueno, podría poner yo creo que qué pena no haber acudido a ese curso en el Escorial en el año 2019 para tomar nota, tomar nota de esa tesis. Bueno, nos hemos saludado a Antonio San José, que se refería Javier. Bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias, Luis. Nueva temporada en Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, un moreno envidiable. Bueno, el verano siempre es muy agradable y tiene estas cosas, pero luego se va enseguida. Sí. Bueno, pero mientras se nos vaya escuchando estas tesis y escuchando el trabajo que hacen en Advalor, mejor. Domingo, creo que tenías una pregunta por ahí preparada. Bueno, en relación a esa... más que llamativa la rentabilidad que lo es del fondo y en general de la bolsa ibérica, me llamó mucho la atención que digas que sigue habiendo muchas oportunidades, y digo que llama más la atención porque al final es cierto que en el fondo Iberia pues hay menos compañías, un mercado potencial mucho más reducido que en un fondo internacional que tiene todas las del planeta. Entonces, desde fuera a uno le da la sensación de que ha subido todo en España y Portugal. En España las noticias constantemente de que está subiendo todo, y todo mucho. Pero has dicho que seguís encontrando oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades? ¿O son compañías que han subido pero que todavía pueden subir muchísimo más? Bueno, hay un poco de todo, lo que pasa que ponerme a hablar de compañías que no tengáis, no, pero hay sectores, hay algo que digáis... No levantes la liebre. Sí, pero... No hace falta que levantes la liebre, pero habla de alguna pista. Bueno, el sector, más allá de un sector o otro sector, nosotros es que somos muy agnósticos de mencionar en este sector en concreto sí y en otro no. Y digo sectores sobre todo porque antes os contaba, por ejemplo, el caso del EGNOR, ¿no? Si en 2007 hubiéramos tenido esta conversación de qué opinaba sobre las compañías de ingeniería en España y si había que comprarlas y si veíamos valor en todas, pues la respuesta hubiera sido, o sea, una empresa puede multiplicar por 3 y otra empresa puede quebrar. Justo en este mismo sector del EGNOR, recordaréis seguro a Abengoa e Isolux, que son 2 empresas que quebraron, pues si no recuerdo mal, Abengoa hace ya, yo creo que que acabó o terminó ya de quebrar en 2021 y Isolux en 2017. Yo creo que no es tan sencillo como apuntar hacia un sector. Hay que ir siempre compañía a compañía y hacer todo
todo el trabajo, ¿no? Yo digo siempre que al final un equipo de análisis y gestión es como la cocina de un restaurante, ¿no? O sea, todos los días tenemos que ir al mercado, ver todos los productos que hay y elegir los mejores productos. Luego llegamos a la cocina del restaurante, hay un equipo de cocineros, cada uno se encarga de elaborar distintos productos, distintas salsas, utilizando pues los productos que hemos comprado, distintas especias, ¿vale? Y al final, como equipo, todo lo ponemos conjuntamente, emplatamos el plato y todos los ingredientes, todos los sabores tienen que tener sentido y que el plato esté bueno. Esto al final, a nivel de inversión en empresas, pues básicamente se traduce en una pregunta que es ¿cuánto dinero con alto grado de certeza va a ganar esta compañía en los próximos 10 años? Y siempre con un ojo puesto en el peor escenario, ¿no? Y hay que ver que el peor escenario no te mate, ¿vale? Y que el resto de escenarios te den muy buenos beneficios. O sea, es básicamente un cara gano, cruz, no pierdo. Vale, pero una cosa. Entonces, nos ha querido dar muchas pistas sobre dónde están mirando. No pasa nada, admitimos. Pero vamos a seguir intentando. Reformulo la pregunta. El inversor que estuviese en el fondo Iberia de Advalor y que ahora diga, yo me cojo mi 30, que es lo que llevo en el año, vendo y me busco otro fondo en otra gestora o en Advalor o algún otro fondo, porque dice, todo lo que podía ganar en Iberia ya lo he sacado, no voy a sacar más. Tú le decías antes a Manu que no es así, que todavía hay mucho, y eso es lo que a mí más resulta llamativo. Es decir, ¿no crees que sea el momento de salir de la bolsa? ¿No es uno de esos momentos en los que los gestores decís no encuentro ideas en la bolsa española? No, en el momento que nuestra cartera cotiza a una rentabilidad de doble dígito, tenemos claro que sigue estando barata, ¿vale? Entonces, yo no desanimaría a nadie. O sea, muchas veces podemos tener un año, volviendo un poco al fondo internacional, si no recuerdo mal, hizo un 39% en 2021. En el año 2022 hizo un 45%, con las bolsas cayendo un 20%. Si hubiéramos animado a alguien a que en 2021 se hubiera salido, pues, o sea, hay que pensar siempre, y esto lo repetimos mucho, los socios de Advalor, los empleados de Advalor, familia y amigos, somos el principal cliente o coinversor de la gestora. O sea, es que nosotros, además, me parece justo, igual que cuando invertimos en una compañía y buscamos compañías familiares, queremos que se juegue en todo su patrimonio, ¿no? Jugarse la piel, el famoso skin in the game de Nassim Taleb. Nosotros nos autoimponemos lo mismo. O sea, todo mi patrimonio y el de mi mujer está metido en los fondos de Advalor, pero es que están metidos, o sea, mis padres, mis primas, mis primos, mis tíos, mis suegros, mi cuñado, mis amigos, mi entrenador. Entonces, aunque como vaya mal tienes un lío. Claro. Entonces os aseguro que si desde luego no pensara que esto iba a ir bien, bueno, pues es que sería el primero en levantar la mano, ¿no? No es el caso. Yo creo que Domingo me ha leído la mente, porque iba a tirar yo también por ahí un poco, y no es por intentar hacer market timing, ¿no? Pero justo comentabas 2021-2022 muy buenos para internacional, ahora llevamos 2 años muy buenos en Iberia. ¿Qué ha sucedido exactamente en la cartera internacional? Porque comentabas que se está acumulando ese potencial de revalorización. Claro, de nuevo, no es por hacer market timing, pero es que parece un caramelito. ¿Va a volver a suceder 2021-2022 en esa cartera? ¿Estáis en un punto similar de porcentaje potencial de revalorización que en aquel entonces? Pues mira,
En 2023, si no recuerdo mal, el fondo internacional subió un 10%, 2024 prácticamente plano y llevamos un 6% en 2025. Es decir, pues sí, un 16% en los últimos 3 años, ¿vale? Entonces, a día de hoy está a 250 el fondo internacional y nosotros decimos que vale más de 500, ¿vale? Si nos vamos a 2020, en el COVID, el fondo internacional estaba a 60 y entonces nosotros decíamos que valía 240 y es lo que se acabó cumpliendo. Es cierto que muchas veces cuando te pones a hablar de cosas que no se ven, que es realmente el valor del fondo, pues tienen que acabar cumpliéndose. Igual que muchas veces hablamos del método Azvalor, de muchas cosas que no se ven, es como nuestro proceso cada vez ha incorporado a más gente. O sea, a día de hoy, por eso estamos tan contentos y tenemos tanta esperanza puesta en el futuro, con todo, o sea, con el potencial del fondo y con el banquillo de ideas. Y también, sobre todo, porque hemos aumentado la capacidad de análisis sin perder la calidad de siempre. Desde hace mucho tiempo en la casa se quería que esto no podía ser cosa de dos. Y yo os digo que a día de hoy ya no lo es. Es de mucha más gente. O sea, hoy es una máquina muy bien engrasada, que tiene el proceso correcto, con los incentivos correctos, con la cultura correcta y con los clientes correctos o alineados. Y además son 4 pilares fundamentales que no se consiguen de la noche a la mañana. Eso se consigue con mucho tiempo, con haber batido al mercado durante muchos años. En este caso, pues si miramos el equipo, pues en los últimos 22 años se ha hecho por 14, se ha multiplicado por 14 veces el dinero. Y luego, habiendo navegado juntos distintas crisis, la crisis financiera, después llegó el Brexit, después vimos el COVID, después la invasión a Ucrania, recientemente, bueno, pues también los anuncios de Trump. O sea, habiendo navegado juntos y habiéndonos sobrepuestos a distintos escenarios. Por lo que estás comentando, Javier, me da la sensación de que la situación actual, especialmente en vuestros fondos internacionales, como bien comentabas antes, es un poco similar a la del año 2021-2022, que son, o sea, el momento previo, me refiero a ese registro de rentabilidades tan sustanciales. Es decir, que estamos un poco en el momento de siembra. Pues una de vuestras, hablas del método AZ, del método Azvalor. Una de las características de vuestro método es ser contrarian, pero por la sencilla razón de que si haces lo mismo que hacen los índices, si compras las mismas acciones, las mismas empresas que componen el Standard & Poor's 500 o el IBEX 35, pues jamás vas a batir al mercado, no vas a batir ese índice a largo plazo nunca. Por lo tanto, sois contrarian, aprovecháis las ineficiencias del mercado. Podemos decir, por lo tanto, que estamos un poco en ese momento de siembra, de recogida, de espera, de oportunidades, precisamente para luego cosechar esos resultados extraordinarios que comentabas. Cuando toda la bolsa caía, vosotros registrabais rentabilidades superiores al 30%. Bueno, yo básicamente lo que sí que podría decir es, o lanzar una pregunta es, oye, a día de hoy, ¿estáis cómodos invirtiendo en el S&P 500, por ejemplo, que citabas, Manuel? A principios de año, si no recuerdo mal, a principios de año JP Morgan publicaba en un informe sus predicciones. Bueno, los de arranque de año de JP Morgan. Pero publicaba un gráfico que es muy curioso, que es este que está al revés, este que muestro aquí, ¿vale? Que es desde el año 1987 hasta 2014, ¿vale? Y es básicamente la rentabilidad anual, ¿vale? Que hubieras obtenido en 10 años
según la valoración, ¿vale? La cotización a la que hubieras comprado el índice. Entonces, siempre que hubieras comprado a 23 veces beneficios o por encima, en los siguientes 10 años hubieras obtenido una rentabilidad anual entre el -2 y el 2%. A día de hoy, el S&P 500 está a 25 veces beneficios, que es básicamente una rentabilidad del 4%, que está incluso por debajo del activo libre de riesgo. El bono a 10 años en Estados Unidos está al 4,2, 4,3% a día de hoy. Entonces, ¿es seguro estar en los índices? Por ejemplo, otro dato es que a día de hoy las capitalizaciones bursátiles agregadas, es decir, lo invertido en bolsa en Estados Unidos, más que dobla el PIB en Estados Unidos. Y a nivel global, las bolsas están por encima del PIB. O sea, si comparamos ese ratio sería un 120%. En anteriores picos, 2007 fue del 100% y en el año 2000 del 110%. Y después de esos picos vimos caídas de más del 50%. Entonces yo lanzo la misma pregunta, ¿estáis cómodos hoy invirtiendo en los índices? Nosotros estamos muy cómodos invirtiendo en nuestros fondos por la rentabilidad que ofrecen, que es 3 veces más que los bonos o 4 veces más que algunos bonos en Europa. Entonces, bueno... Es una buena respuesta, es muy gallega, ¿eh? O sea, es responder a la pregunta con otra pregunta, pero la respuesta está muy bien tirada. Precisamente con esto que estás comentando, Javier, uno de los principales impulsores de las elevadas rentabilidades que ha cosechado el S&P 500 en los últimos años tiene que ver con el mundo de la tecnología, con las grandes tecnológicas. Sin embargo, vosotros tradicionalmente no invertís en empresas tecnológicas. ¿Por qué? Bueno, básicamente nosotros, para poder invertir en cualquier compañía, necesitamos poder resolver 3 cosas. Bueno, necesitamos primero poder entender el negocio. Segundo, poder determinar cuánto dinero va a ganar la compañía en los próximos 10 años. Y tercero, que esté barata por razones que podamos asumir, ¿vale? El mundo de la tecnología es un sector muy cambiante donde ganadores y perdedores se van intercambiando. A nosotros nos gusta más siempre lo predecible. Entonces, muchas veces nos dicen, oye, ¿no sois capaces de entender el negocio? Sí, somos capaces de entender el negocio o muchos de los negocios, pero no somos capaces de determinar o decir, oye, esta compañía cuánto dinero con un alto grado de certeza va a ganar en los próximos 10 años. Y en el caso que incluso somos capaces o fuéramos capaces de resolver esa segunda, tiene que estar encima barata. Es que se tienen que cumplir las 3 cosas. O sea, eso hablando un poco de tecnología en global. Luego ya hay, determinados sectores de I+D, de biotecnología. Oye, pues también tenemos claro un poco cuál es nuestro círculo de competencia, ¿no? Al final, una habilidad, si no tiene una frontera, no es una habilidad. Entonces, bueno... Otro de los sectores que ha tenido un muy buen rendimiento, Javier, es el de defensa, también impulsado por el rearme por parte de la OTAN, ¿no? de toda Europa. ¿Creéis que se está descontando ya todas esas futuras ventas que van a haber a futuro? Y también un poco por entender exactamente a qué empresas dentro del sector defensa va a afectar esto, porque incluso los gobiernos europeos compran también parte de ese armamento, lo que sea que les haga falta, la tecnología también relacionada con defensa, a empresas norteamericanas. Entonces, la gente que tampoco se piense que va a afectar esto exclusivamente solamente a empresas de defensa europeas. Bueno, al final sí que es cierto que en los últimos tiempos pues es un sector que se ha puesto muy de moda, ¿no? Entonces, nosotros nunca invertimos en base a que un sector se vaya a poner de moda. Y bueno, pues hay muchas compañías que desde luego dentro del sector defensa lo han hecho especialmente bien. Se me viene a la cabeza una compañía española como Esindra,
que en los últimos 5 años ha multiplicado por 6, pero alguna otra compañía dentro del sector que ha multiplicado por 12. Bueno, nosotros, podemos decir, siempre nos vamos a perder, siempre te puedes perder alguna cosa. Mientras tanto, pues tenemos Fresnillo, que es la mejor minera de plata del mundo, que ha multiplicado por más de 3 veces en lo que va de año. Entonces, bueno. No queréis ser los más listos de la clase, queréis ser los listos de la clase. Bueno, no, o sea, básicamente al final, oye, nos gusta invertir, pues eso, no en lo que se va a poner de moda, sino a lo mejor en sectores más olvidados, que no están tan de moda, pero bueno, que es al final donde acabamos encontrando más valor. Javier, hay una pregunta que me lleva rondando todo este rato que llevamos de programa y que yo creo que eres la persona indicada para hacérsela, y es, tú que eres corresponsable del Fondo Ibérico, que digamos estás muy encima de las compañías españolas, del mercado español, que sabes lo que está haciendo la bolsa española, da la sensación de que los mimbres macroeconómicos que adornan a nuestra economía, por mucho que esté creciendo, sabemos que la productividad no crece, sabemos que la renta per cápita tampoco crece, sabemos que los hábitos de consumo de los españoles están en retroceso ahora mismo, se abusa del crédito, el ahorro tampoco es que esté atravesando su mejor momento, pero sin embargo vemos a las compañías españolas brillando de una manera espectacular, con un IBEX 35 que supera la rentabilidad en el año, ha llegado a superar el 30%, ahora está un poquito más abajo. Vuestro propio Fondo Ibérico, con una rentabilidad por encima del 30%, muy interesante. ¿A qué crees que se debe esta...? O sea, vemos cierto pesimismo, tú hablas con algunos responsables de empresas y te dicen que la cosa no la ven clara, pero en cambio las compañías se están comportando muy bien. ¿Tiene que ver con el precio que llevaban arrastrando? Siempre se ha dicho que estaba muy barato el mercado español. ¿A qué crees que se debe? Bueno, se podía haber quedado atrás, pero al final es que la macro y la micro nunca van de la mano, ¿no? En este caso, al final, muchas veces vemos activos que están baratos durante mucho tiempo e incluso se vuelven más baratos, ¿no? Y cada vez están más infravalorados. Y otras veces pasa lo contrario. Al final, luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como es el caso de nuestra cartera, el 80 o 90% de los beneficios de nuestras compañías ibéricas las hacen fuera de España. O sea, que no es una cartera que sea 100% exclusiva de solo tenemos beneficios, empresas españolas que generan los beneficios en España, ¿no? Están muy expuestas internacionalmente. ¿Y has visto que haya sufrido el mercado el efecto Trump de una manera duradera, o crees que ha sido un momento puntual? ¿Crees que los efectos de Trump los vamos a ver todavía a lo largo del tiempo? Bueno, al final nosotros siempre decimos que nuestro horizonte temporal de inversión son 10 años. Un político dura 4 años, 8 años si es reelegido, incluso veremos a ver lo que pasa en Francia, pero igual no llegan al año. Entonces, algo muy mal haríamos si para que una inversión vaya bien dependamos de que esté Trump o Beirut. O exactamente, o no esté Trump, ¿no? Nosotros al final la mejor receta ante cualquier político será siempre comprar buenos negocios bien gestionados y a buen precio. O sea, el precio es lo que nos lo va a dar. Esos negocios que son capaces de resistir a pesar de las turbulencias que siempre van a existir en el mercado y a pesar de las dificultades que puedan venir del ámbito político o de trabas como por ejemplo la política arancelaria o la política monetaria, los tipos de interés. Me gustaría comentar contigo, Javier, que nos des también tu opinión sobre eso, porque durante muchos años llevamos ya, pues ya llevamos unos cuantos años en este programa. Y cuando hablamos de compañías value frente a las compañías de crecimiento o a la estrategia de crecimiento, la política monetaria de los bancos centrales tiene un peso muy sustancial también, al menos a corto plazo, sobre la valoración o la percepción que tienen los inversores
sobre estas compañías. ¿Qué opináis al respecto? Sobre la política monetaria, en Estados Unidos se han subido los tipos de interés, en el Banco Central Europeo, bueno, pues digamos que los tipos se mantienen bajos, pero no se ha logrado despejar la incógnita de la inflación. ¿Qué rol juega la política monetaria en la valoración de empresas? Vale, digamos que nosotros no perdemos mucho tiempo en la macro, ¿vale? Solo en el diagnóstico. Entonces, comprar algo muy por debajo de lo que vale será siempre la mejor receta ante cualquier cambio que pueda suceder a nivel político, a nivel macroeconómico, ¿no? Nosotros, antes comentaba que hemos conseguido multiplicar por 14 los ahorros de nuestros coinversores en los últimos 22 años con distintas adversidades y distintos elementos políticos. Y bueno, y es lo que vamos a seguir haciendo. Al final, la inversión en valor es protegerse contra todo y contra todos. Yo quería preguntarte por... como iba a decir, nos has planteado antes una tesis del ECNOR, una tesis interesantísima, comenzada en 2019, hablabas de Catalana Occidente y decías también que seguís teniendo potencial de revalorización en muchas compañías. Y yo quería preguntarte por si nos puedes hacer una pequeña tesis de alguna de esas compañías que ya tengáis en cartera, porque las que no están ya sé que no. Alguna de esas que... ¿Alguna que puedas contar? Sí, alguna que puedas contar, esa que si te dicen mañana, pues tenéis un día de estos de inversores que cada vez hay más, pues que se convocan por los medios de comunicación, pues para... mostrar un poco el trabajo de las gestoras. ¿Cuál elegirías tú? ¿Por qué? ¿Cuál es la niña bonita ahora mismo de la cartera que tú dices esta no puede fallar? Es una tesis súper robusta. Contarte la niña bonita, no sé si... una de ellas. Hombre, la que ya tengáis construida, de las que tenéis construida la posición, que esa ya no duele. Yo siempre digo además que cuando contamos al contar la tesis de inversión con mis suegros, con mi cuñado, con mis padres, con todos invertidos, puedo salir del estudio y me pueden correr a gorrazos, porque iría un poco en contra de ellos. Antes contaba, por ejemplo, el ECNOR, que bueno, pues que hemos vendido gran parte de la posición. Además, yo creo que siempre... ¿Cuántos años habéis tenido el ECNOR en cartera? ¿O Pues la seguís teniendo todavía? Bueno, tenemos ya una posición más pequeñita, llegó a ser una de las principales posiciones del fondo. Evidentemente, ya cuando ha multiplicado por 3, pues tenemos, pero ya es una posición, digamos que menor, ¿no? Pero otras, bueno, tampoco quiero dejar de no responder. Por ejemplo, pues oye, otra compañía que ha sido una de las principales posiciones del fondo ibérico, Técnicas Reunidas. Bueno, pues Técnicas Reunidas fue una compañía que entre 2015 y 2019, por la falta de inversión en el sector de oil and gas, pues oye, no lo pasó bien, la cartera fue disminuyendo, el balance, pues bueno, se notó en el balance, se notó en la cuenta de resultados. Cuando empezaba un poco a verse la luz en 2019, justo un poco más tarde, llega un COVID y todo fue un sector al que el COVID le fue especialmente mal, sobre todo porque no conseguían que les certificaran, ¿vale? Entonces, de hecho, llegamos hasta el año 2022, donde hubo que fortalecer el balance, incluso con una ampliación de capital, ¿vale? A día de hoy, entonces, la acción se fue a los 6 euros, ¿vale? A día de hoy, la acción ha pasado de 6 a 23, ¿vale? Y vemos como la cartera de pedidos está en máximos históricos este año. Ya estamos viendo trimestre a trimestre cómo los resultados son extraordinarios a nivel de beneficios como nunca antes, este último trimestre, como no habíamos visto anteriormente, y con un balance muy sólido y sobre todo con muchas licitaciones que están llegando al mercado y oye, con un futuro muy prometedor. Es buena una pregunta sobre técnicas reunidas. Le quería repreguntar sobre técnicas. Pues que
quizás esa sea la compañía que yo más veces he visto comentada en redes sociales, en foros. Ya los values se la están comiendo, esta no sale porque venía, tú lo has dicho, esa década de 2014, 2015 a 2022, 2023, que estaba buscando ahora el gráfico para dar las cifras exactas de dónde venía a esos 6 euros, y aquello no parecía que tuviese fin. Y por eso yo creo que es la que más veces he visto comentarios diciendo dónde está Técnicas Reunidas, cómo van a salir de esta, esto no tiene arreglo. Ya dices que ha multiplicado prácticamente por 4. ¿Qué es lo que veíais en esos años? Claro, es que la clave, claro, Domingo, es esa. O sea, claro, verlo a toro pasado, pues muy bien, pero comprarla ahí, cuando además veíamos toda la narrativa, medios de comunicación atizando a los inversores que estaban en Técnicas Reunidas, ahí es donde teníais que tener la convicción. ¿Por qué la teníais? ¿Qué veíais en Técnicas Reunidas? Bueno, pues lo mismo que veíamos que hemos visto años más tarde. Lo único que entre medias hubo un COVID, que es lo que lo retrasó todo y hizo que la compañía encima lo pasara peor porque el balance realmente empeoró. Entonces, lo único que el COVID ha retrasado un poco el que se acabara cumpliendo esa tesis de inversión, en este caso. Pero, y al final, oye, pues es que ahora es muy sencillo, pero en 2019... si hubiera alguien que hubiera sido capaz de predecir que en 2020 hubiera habido un COVID, pues me hubiera encantado haber podido tener la conversación, ¿no? Pero por eso, oye, si a veces pasará. ¿Se acaban cumpliendo las tesis de inversión? Sí. La experiencia nos demuestra que sí. ¿Cuándo? Pues puede ser un año más tarde, 2 años más tarde, y luego hay que tener en cuenta muchas veces una cosa, que nosotros... tenemos distintos pesos las carteras según a qué precios. Muchas veces hemos contado el ejemplo de Consol. Oye, pues nos dicen, es que claro, pero Consol empezasteis a invertir a $40 y luego la acción se fue por debajo de 4. Y es claro, pero es que a 40 teníamos unas poquitas y por debajo de 4 era una de las principales posiciones del fondo. Luego de 4 se fue a 120. Hombre, a 120 ya no nos quedaban. Pero que el peso es totalmente diferente, que muchas veces de algo que se va de 40 a 4 y de 4 a 40, de 40 a 4 todo el mundo dice, habéis cometido un error. Luego digo, bueno, de 4 se fue a 120. O sea, de 40 a 120 hubieras multiplicado por 3. ¿Era un error? No, pero cuando algo ha caído un 90%, inicialmente sí parece un error. Pero es que muchas veces incluso algo se va de 40 a 4... y de 4 a 40 y dice, oye, pues es que habéis ganado lo mismo. Pues que a 40 tenía unas poquitas, a 4 nos hemos tostado a comprar y a 40 seguimos teniendo unas poquitas. Pero es que nuestro precio medio está más cerca de 7 u 8 que de 40. Entonces, de 7 a 8 hasta los 40 hemos podido hacer un por 5. Además, corrígeme si me equivoco, Javier, pero esto lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos tenido programa con vosotros, con Álvaro, con Fernando, que normalmente el mercado a veces reconoce el valor de la cartera de forma no lineal, sino de golpe y de forma muy intensa. Es decir, que por lo que comentábamos antes, de repente año 2021-2022, mientras la bolsa se hunde, vuestros fondos hacen un 30, un 40, un 50%. Es decir, que no es algo lineal, a diferencia de lo que suena, de lo que piensan muchos partícipes, sino que de repente la acción se dispara porque el mercado reconoce, oye, pues aquí había una ineficiencia y se hinchan a comprar. Esto es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Bueno, al final algo no está barato ad infinitum, ¿no? En algún momento siempre el mercado, el precio y el valor acaban convergiendo y ocurre siempre, ¿vale? Entonces, oye, nosotros siempre decimos que nuestro trabajo día a día es para seguir encontrando valor, nuevas compañías que reemplacen la cartera actual una vez que los potenciales de revalorización se vayan cumpliendo. O sea, mañana volveremos al trabajo pensando que si el fondo internacional vale 500, hay que intentar que valga 600, y al día siguiente 700, y al día siguiente 800.
y ese es nuestro trabajo día a día como equipo, y lo que piensa, vamos, todo el mundo en Advalor, y es lo que estamos, es nuestro proceso diario, ¿no? ¿Cómo lleváis, bueno, vosotros que lleváis muchos años en el ámbito de la inversión, del análisis, tú concretamente, cómo o de qué forma ha afectado a vuestro trabajo también la explosión reciente que ha habido en cuanto a gestión pasiva? Es decir, muchísima parte del mercado en Estados Unidos anteriormente, ahora en los últimos años más en España, con tema de indexados, gente, bueno, pues se indexa y punto. Esa explosión de la gestión pasiva, ¿lo veis como una oportunidad también por el mero hecho de que ofrece, digamos que esa tendencia ofrece nuevas oportunidades en el mercado para encontrar empresas que están mal valoradas o están infravaloradas? Sí, desde luego, o sea, se produce una oportunidad, y además yo creo que la gestión pasiva lo que pone también de manifiesto muchas veces es que solamente el 5% de los gestores bate al mercado. Entonces, al final, oye, pues es que el que no sea capaz de batirlo tendrá que salirse. O sea, es el libre mercado, así funciona. Sí. Javier, comentabas esto del método AZ, ¿no? Y yo es que te estaba escuchando, me he quedado medio embobado porque estaba escuchando tantas cosas value y me encanta, y me he quedado con ganas de, en tu presentación, que nos dijeses cómo llega Javier Campos al value investing, cómo lo descubre y cómo llegas a formarte y a ser el inversor que eres a día de hoy. Bueno, diría que leyendo mucho, o sea, al final te tiene que gustar mucho, ¿no? Al final, yo siempre digo que si no te apasiona, ni lo intentes, porque igual que es el trabajo más bonito del mundo, puede ser el trabajo más tedioso del mundo. Es como, por ejemplo, mi mujer, que no le gusta el fútbol, es como si mañana la pusieran de ojeadora de futbolistas y tuviera que verse 3 o 4 partidos diarios. O sea, si no te encanta, como consejo es mejor que no lo intentes. Y bueno, después de desarrollar parte de mi carrera en un broker, pues llego a Advalor en 2016 y trabajando conjuntamente con el equipo, con una filosofía que abrazo. Al final, oye, pues es misma cultura, es el mismo proceso, ¿no? Que además es una cosa, por ejemplo, que nunca hablamos demasiado, ¿no? Comentamos el proceso de inversión, pero no nos ponemos un poquito a detallarlo más en qué consiste exactamente, pero bueno, es todo un equipo de personas trabajando en unas ideas, y lo cual es maravilloso, ¿no? Pero siempre fuiste value, incluso cuando estabas trabajando en el broker, ¿eras un convencido del value investing o digamos que lo abrazas una vez llegas a Z? Pues siempre lo había abrazado. Al final, oye, uno cuando empieza a leer sobre todo a Peter Lynch, ¿no? Que es el primer libro que yo creo que es el que de verdad empiezas un poco a abrazar todo, y ya cuando lees a los grandes, ¿no? Pues a los Graham, Buffett and Company, pues bueno, te das cuenta realmente de que, oye, pues es algo que ha funcionado siempre, ¿no? Entonces, es algo que seguirá funcionando. Al final, ¿qué es el value? Pues, comprar duros a 3 pesetas. Pues es algo que existirá siempre, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo vas a no abrazar una filosofía que es ganar dinero a largo plazo en cualquier situación, y gobierne quien gobierne, y con cualquier escenario macroeconómico, ¿no? Estirar penaltis a puerta vacía, que le gusta decir a Álvaro Guzmán de Lázaro. O como decía Buffett, una de sus grandes enseñanzas, que la principal de sus funciones era decir que no, de cada 100 propuestas decía que no a 99. O sea, tenía que ver tan claro,
que cuando lo veía realmente claro decía, esta es. Pero las otras 99 no las pega, las deja pasar. No, si esta está muy atractiva, no, la dejo pasar. No lo veo del todo claro. El portero claro. está cojo ya, pero le queda una pierna. Además, lo bueno de todo esto, si esto al final acaba siendo yo creo que, y es algo que no se ve y es una lástima, pero es todo ese proceso depurado que hay en Azvalor. A mí siempre me gusta hacer un poco o sea, me encantaría poder explicarlo con detalle todo lo que hacemos, porque realmente es lo bonito, que es todo lo que no se ve. Al final se ve el resultado, pero no se ve todo el proceso, y me parece que es lo más interesante. Y eso tampoco lo puedo contar detalladamente, porque es al final nuestra fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y le pertenece a los coinversores. Pero siempre digo que es como el que se va mañana a comprar una casa para invertir, y analiza en profundidad el país, la ciudad, el municipio, el barrio. Luego se da cuenta de determinadas casas que están a la venta y dice, oye, mira, vale, ahora voy primero a que no me engañen, ¿no? Con los metros cuadrados que dicen que tiene la casa, pero es que después vamos a ir a visitar la casa, pero es que vamos a analizar primero si hay activos o pasivos ocultos. En una casa, oye, de repente tenemos una terraza y decimos, ¿podemos ganar una habitación cerrando una terraza? Pues ahí tendríamos, por ejemplo, un activo oculto. O podemos tirar 2 tabiques e incorporar el pasillo al salón, o podemos sacar un trastero del garaje, pero también puede haber pasivos ocultos. Oye, que resulta que el actual propietario no le paga a la comunidad. O tenemos unos vecinos que oye, pues un narcopiso, o que montan fiesta todos los días. Es que luego vamos a visitar la casa y vamos a comprobar las tuberías, los grifos, las paredes, los suelos, y vamos a hablar con todos los vecinos, con el conserje y con la familia del conserje. Y una vez que hayamos hecho todo ese trabajo, lo siguiente que haremos es ver si está lo suficientemente barata, porque eso es fundamental, y por las razones que podamos entender. Oye, pues igual es un vendedor forzado porque es un matrimonio que por motivos de trabajo se cambia de ciudad y han dado ya una entrada y necesitan vender una casa para poderse comprar la otra. Perfecto. O oye, pues porque lamentablemente se están divorciando y lo tienen que vender, o porque es una herencia y uno de los hermanos tiene que venderlo sí o sí. Pues es al final, todo este proceso es al final lo que acabamos haciendo siempre, que es comprar buenos negocios, bien gestionados y a buen precio. Y muy bien estudiados, por lo que estabas explicando. Javier Campos, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos, socio de Azvalor, analista senior, cogestor del fondo Azvalor Iberia. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Azvalor, enhorabuena en concreto por Iberia y esos resultados que tiene. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, en tu estreno radiofónico de verdad. En el podcastero ya habías estado y esperamos verte muy pronto de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Cuando queráis, muchas gracias a vosotros. Tu Dinero Nunca Duerme, edición especial e invitado especial. Uno de los que nos encanta saludar, tenerle con nosotros. Y él es el director de desarrollo de negocio de una gestora extraordinaria que es Santa Lucía Asset Management. Tacho Rimadas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Luis Fernando, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Abriendo mes de septiembre, arrancando temporada aquí en Radio, nueva temporada también en Tu Dinero Nunca Duerme. Y también importante, yo creo que además el verano hace que cuando lo terminamos volvemos a coger las riendas de nuestro trabajo. Quien más, quien menos, y el que no lo haya hecho, que lo haga ahora, pues tiene tiempo para echar un vistazo a su patrimonio, a sus inversiones, a las órdenes periódicas que ha dado, cuánto me ha dado este fondo, cuándo me ha dado cómo está mi red de seguridad. Ostras, he pillado más de lo que debía para las vacaciones, mal hecho, eso nunca se coge para las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que es un buen momento, Tacho, para hacer un balance, y hacer un balance muy necesario para ver qué esperábamos de 2025 cuando arrancamos el año y cómo se está desarrollando el año, porque eso es también muy importante para ver los productos que tenemos en cartera. Tacho, desde Santa Lucía Asset Management y desde tu punto de vista como responsable de desarrollo de negocio,
¿Cómo eran las expectativas que teníais en la gestora al arranque de 2025 y cómo se han ido desarrollando? Pues la verdad es que pensábamos, y además yo recuerdo que lo comentamos a finales del año pasado, que sí que pensábamos que la bolsa seguía teniendo recorrido positivo, recorrido alcista el año pasado, bueno, pues por la inercia de las propias tecnológicas, porque los resultados, las temporadas de resultados estaban siendo aceptables y porque las valoraciones de las acciones nos parecían razonables. Y por la parte de la renta fija, lo cierto es que pensamos que también iba a ser un año ciertamente plácido, ¿no? Con el Banco Central Europeo terminando de bajar los tipos, llevándoselos al 2% y por lo tanto los tipos de interés cayendo y los bonos ofreciendo resultados positivos. Y si uno ve la foto finish de hace apenas unos días, dice, bueno, pues parece ser que esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no nos podemos engañar. Es verdad que ha ocurrido esto, pero hemos tenido muchísimas curvas por el camino. Nos hemos encontrado con una guerra arancelaria brutal, que yo creo que ha trastornado las expectativas de crecimiento, de inflación y de políticas monetarias de todos los países del mundo. Hemos tenido fuertes tensiones en la Reserva Federal con el presidente norteamericano, con Donald Trump. Hemos tenido a un Donald Trump lanzando una política fiscal muy agresiva, que por cierto, entre otras cosas, está depreciando el dólar, pues yo creo que en un rango anchísimo, y eso también está afectando mucho a los inversores. Hemos tenido el programa de estímulo económico en Alemania y por supuesto seguimos con Ucrania y con las tensiones que tenemos en Oriente Medio, bueno, derivadas del tema Israel-Gaza. O sea que sí es verdad que hasta el momento en el año la bolsa está teniendo comportamientos positivos y la renta fija está teniendo comportamientos positivos, nos viene muy bien porque era nuestro posicionamiento, pero también es cierto que hemos tenido muchísimas curvas por en medio, cosa que todo se ha dicho nosotros y cualquier gestor debe haber aprovechado, lógicamente, para sacar partido de las ineficiencias del mercado, que las ha vuelto a ver otra vez. Hemos tenido momentos de pánico, momentos de euforia, y yo creo que son los momentos en los que los gestores de fondos, en este caso, tienen que salir a ganarse el pan, ¿no? Hablas de curvas, Tacho. Precisamente en los últimos días está sonando con mucha fuerza ese repunte en la rentabilidad de los bonos, especialmente en el caso europeo. Estamos observando repuntes de la prima de riesgo en el caso de Reino Unido, estamos hablando también de repuntes de la prima de riesgo de Francia, incremento de la rentabilidad de bonos en distintos países, que algunos lo achacan al fuerte endeudamiento que se ha ido acumulando en los últimos años, y otros a la falta de crecimiento sólido por parte de algunas de las principales potencias europeas. ¿Qué opináis vosotros sobre estas nuevas curvas, sobre estos nuevos nubarrones en el horizonte que están sobrevolando la renta fija europea, y cuál es vuestra visión al respecto y qué oportunidades podéis ver ahí? Opinamos que, en fin, yo no los llamaría tanto como nubarrones. Es verdad que puede estar habiendo reajustes respecto al optimismo que podamos haber vivido a primeros de año. Yo creo que la parte corta de la curva está más sujeta, la parte larga, que como tú bien dices, reacciona en base a expectativas de endeudamiento, de crecimiento y tal, puede haber reaccionado en lo que hayan sido las últimas semanas, pero en primer lugar no creemos que sea un movimiento estructural, y de nuevo creemos que todos estos movimientos que puedan producirse en el corto plazo, también más allá de que puedan deberse a tensiones de liquidez en el mercado, son movimientos que tenemos que aprovechar nosotros para sacar partido también del mercado de bonos, ¿no? Que parece que las ineficiencias solo se producen en el mercado de renta variable, pero no es cierto, también se producen en el mercado de bonos, hay que aprovecharlas, y de hecho tenemos un equipo de renta fija tremendamente activo en aprovechar esas ineficiencias. En cuanto a la renta variable, Tacho, que comentabas ahora también esas oportunidades, esas ineficiencias de mercado, ¿habéis encontrado alguna oportunidad quizás en cierto tipo de sector, quizás en empresas más cíclicas o en empresas defensivas? No sé, ¿hay algún sector que estáis evitando o alguno en el que hayáis encontrado más oportunidades? Bueno, no somos de invertir en sectores, somos de invertir en compañías, y efectivamente nuestro detalle, y sin entrar en compañía por compañía, sí que es ir buscando compañías que
digamos que por distorsiones o por nerviosismo en el mercado puedan estar cotizando lejos de lo que son sus fundamentales o lejos de lo que sea el potencial que estimamos de ellas. Y yo creo que en años como estos, en los que tenemos a un Donald Trump removiendo mucho el árbol, ¿vale? Y en los que hay muchos movimientos de flujos, de liquidez que entra y sale del mercado, se producen este tipo de ineficiencias. Nosotros, que conste que nuestros gestores no hacen trading, no se dedican a estar pensando a ver si por trading una compañía se me mueve un euro arriba, un euro abajo, un dólar arriba, un dólar abajo para entrar o para salir, ¿no? Pero sí que es verdad que analizan o tienen monitorizado una cartera bastante amplia de compañías continuamente, saben qué precios de venta pueden ser más o menos atractivos y sí que aprovechan estos momentos de mercado de caídas, subidas rápidas para decir, oye, esta compañía que la tengo perfectamente estudiada, me encanta y sé cuál es su precio objetivo de entrada, pues voy a aprovechar que el mercado no se comporta como debiera o se comporta de forma, digamos, errática y aprovecho, por supuesto, para comprarla. O también digo, muchas veces cuando las compañías se disparan, para venderla en caso de que pensemos que la compañía está ya por encima de su potencial. Has dicho antes que el resultado final es positivo y que se ajusta un poco a lo que planteabais, pero que en mitad del camino hemos encontrado muchas dificultades. Es verdad, los inversores, sobre todo el primer semestre, pocos ha habido tan movidos. Y quizás hay alguno que piense, a los que haya llegado hasta el final, diga, pues casi me voy a ir a casa, voy a recuperar posiciones, porque a ver si este último trimestre del año, estos últimos 4 meses o lo que viene, hay las mismas curvas, pero en vez de acabar bien, acaban en el desfiladero. ¿Qué le dirías a ese inversor que dice, tanta incertidumbre, yo no quiero saber nada de esto? Pues la verdad es que debo decir que estos inversores empiezan a ser cada vez menos. Yo creo que el público en general, el público minorista, se ha hecho 3 másters financieros desde el año 2020, porque han pasado tantas cosas desde 2020 Eso es que hasta escuchan ahora, Tu dinero nunca duerme. entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero esto es que creo que desde 2020 hasta ahora han ocurrido tantas cosas y el ahorrador en general español se ha dado cuenta de lo poco eficiente que es estar entrando y saliendo del mercado conforme tú crees que las cosas te van a ir bien o mal, que la verdad es que hemos visto a los clientes poco nerviosos. Y en cualquier caso, al cliente nervioso siempre le diré que evalúe el horizonte en el que puede estar invertido y que piense siempre que estar fuera de bolsa, estar fuera de mercados a plazos a partir de 2-3 años, pues te supone perder un 4, un 5, un 6, un 7% de poder adquisitivo, ¿no?, contra la inflación, y que nosotros lo desaconsejamos siempre. Otra cosa es, y al igual que tenemos conversaciones con clientes, oye, pues si tu horizonte temporal son 6 meses, pues a lo mejor te tienes que plantear qué quieres hacer con tu dinero, ¿no? Necesito mi dinero en 6 meses. Pero para aquel ahorrador medio que se suele mover en el mundo de 3-5 años, yo creo que estar fuera de mercado es siempre una mala idea. Y además, oye, que se cojan un recorrido histórico de las bolsas y de la renta fija. Siempre te sale mejor estar invertido. De todas maneras, Tacho, hablabas de esas tropezones que ha dado los mercados por el camino, esa fuerte incertidumbre que ha puesto encima de la mesa la guerra arancelaria de Donald Trump, y no solo la guerra arancelaria. Quizá ahora uno de los elementos de incertidumbre que más están reportando los analistas en mercado es los posibles nuevos movimientos que pueda hacer la Reserva Federal norteamericana y no saber a qué responden, porque cada uno dicen, hombre, es que si de verdad el señor Powell cree que hay que bajar los tipos de interés, es que la cosa va mejor. Si los baja porque le están obligando y si no le echan o es porque está cediendo a presiones, entonces no sabemos dónde agarrarnos. Realmente estamos haciendo un pan con unas tortas. La sensación que tengo yo al menos es que nos estamos moviendo en un entorno de incertidumbre como pocas veces hemos tenido, ¿verdad? No una gran incertidumbre por un asunto en concreto, un conflicto bélico, un virus, sino muchos focos pequeños de incertidumbre que no te dejan ver con claridad a medio y largo plazo en numerosas plazas internacionales. Pero sin embargo la respuesta de los inversores está siendo la de confiar al máximo en renta variable. La bolsa española, menudo verano se ha pegado, un festival, se ha ido hasta los 15.300 puntos, aunque llevamos unas semanas recogiendo beneficios, unos días mejor dicho, pero es que el Nasdaq en máximos, el Standard & Poor's 500 un poquito allaneado, pero tampoco se está corrigiendo. Quiero decir con esto, parece que tenemos los dos lados de la balanza arriba, no hay uno arriba y uno abajo, es decir, mucha incertidumbre y al mismo tiempo unos inversores muy bullish, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos, bueno, pues sabemos, las bolsas no han dejado de subir. Yo creo que los inversores, como decía antes, cada vez están más entrenados contra la incertidumbre y contra el miedo. Y de hecho, bueno, debo decir que la bolsa americana ha subido mucho más de la que la podemos ver nosotros, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos estamos teniendo bolsas un 10% arriba, en Europa las estamos viendo incluso negativas por la depreciación del dólar, ¿no? Pero en Europa también ha ocurrido, los inversores siguen confiando. Yo creo que las valoraciones siguen estando ajustadas. No voy a decir que estén las acciones tremendamente baratas, pero en base a los resultados y en base a la evolución de las compañías seguimos viendo que las valoraciones son las que tienen que ser y hay mucha liquidez en el sistema. Hay mucha liquidez en el sistema y esto lo vemos porque en cuanto hay correcciones en bolsa, las correcciones duran un 2 o un 3%. Enseguida está entrando dinero para no perderse otra vez esa subida en la que confían los inversores. Entonces, es verdad que estamos viviendo un momento de confianza inversora, es verdad que respaldada por resultados y respaldada por evolución, con mucha incertidumbre. Estamos teniendo que convivir con una Reserva Federal que, como tú dices, puede parecer errática, pero no lo es. Yo creo que el errático es Donald Trump y la Reserva Federal va intentando hacer lo posible, no lo que puede, en base a lo que le deja el presidente norteamericano, pero sí que es verdad que estamos viviendo momentos de incertidumbre con bolsas, pues con bolsa teniendo comportamientos yo creo que más que notables y además no es el primer año, ¿no? Es que llevamos unos cuantos. Te iba a preguntar, Tacho, perdona Manolo, ahora te doy la palabra. Te iba a preguntar, Tacho, por precisamente en ese escenario, claro, aquellos clientes que os llamen, primero si estáis recibiendo muchas llamadas y en segundo lugar a aquellos que os llaman para ver qué estrategia es óptima, pero no hablando en largo plazo, sino en plazos un poquito más cortos, medio plazo, entre 3, 5, 7 años. ¿Qué recomendaciones les estáis dando en este escenario que tenemos por delante? Pues efectivamente, bueno, nos llaman clientes, ¿no? Como es lógico y normal, nos llaman clientes para pedirnos asesoramiento. Ya digo, afortunadamente no nos llaman clientes aquejados por ataques de pánico, ¿no? Que eso nos pudo ocurrir en otros años, ¿no? Ahora no, pero sí que nos llaman sobre todo clientes más conservadores diciéndonos, oye, yo es que hace 2, 3 años vivía muy cómodo en fondos de renta fija con los tipos muy altos, me pagaban bien, incluso más o menos me igualaban la inflación y yo decía, oye, qué bien estoy, ¿no? Tengo un fondo de renta fija con un riesgo muy bajito, porque encima invertís en bonos de calidad y con esto ya igualo la inflación, estoy encantado. ¿Qué está pasando hoy? Pues nos estamos encontrando que los tipos están más bajos, la renta fija paga, pero ya no tiene las expectativas de pagar lo que pagaba antes, y si nos están llamando para decirnos, sobre todo estos conservadores, a 3-5 años, ¿qué puedo hacer más allá de la renta fija? ¿Y qué es lo que les estamos diciendo? Yo creo que estamos entrando otra vez en esa fase del ciclo de mercados en los que el inversor conservador tiene que empezar a mirar a fondos mixtos. Es decir, fondos que inviertan en renta fija, pero en los que el gestor tenga cierta discrecionalidad para coger exposición a renta variable en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque creo bueno, que toda inversión tiene que tener un objetivo y yo creo que el objetivo mínimo es igualar a la inflación. Luego, en función de tu apetito por el riesgo, batirla o no. Entonces, el inversor moderado a 3-5 años a día de hoy no va a batir la inflación solo con fondos de renta fija. ¿Qué estamos diciendo mucho? Oye, empieza a buscar exposición a fondos mixtos que tengan, pues bueno, pues puede ser estupendo, entre un 0 y un 50% en renta variable en función de sus expectativas, porque eso va a ser lo que te ayude, pues a tener una inversión que como mínimo bate a la inflación. ¿Esto es en lo que ha cambiado la historia o nuestro argumentario con los clientes desde hace 3 años al de ahora? Antes valía solo con renta fija para batir la inflación, a día de hoy tienes que buscar otras herramientas, tienes que buscar renta variable y confiar en los gestores. Y Tacho, ¿qué tipo de fondos mixtos tenéis en vuestra gestora? ¿Cuáles son las características, la composición de los mismos, la naturaleza, el horizonte temporal? ¿Cuál es el peso que tiene la renta fija en comparación con la variable? Pues en Santa Lucía la verdad es que en su momento, hace ya años, en torno a 5, y perdón que me falla la memoria, lanzamos lo que se llama la gama selección, que es una gama de 4 fondos mixtos, que lo que te dan son distintos rangos de exposición a renta variable. Tenemos un selección patrimonio del 0 al 15, tenemos un selección moderado del 15 al 30, un equilibrado del 30 al 50 y un agresivo decidido del 50 al 75. Y fijaos, esto es muy bueno porque
suelo decir ahora que nuestra visión en fondos mixtos es que estamos neutrales en renta variable, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que en todos nuestros fondos mixtos estamos en mitad del rango. Es decir, en Santa Lucía Selección Moderado estamos entre el 15 y el 30, ¿no? En el 22,5 de exposición a renta variable. ¿Qué es lo que hemos hecho precisamente en un año como estos? ¿Qué es lo que han hecho nuestros gestores en un año como estos de tantas curvas? Pues han ido aprovechando las ineficiencias de mercado para en unos momentos estar por encima del 22,5 y en otros momentos por debajo del 22,5 en función de que ellos dijesen, oye, pues ahora en términos relativos me interesa más tener exposición a renta fija o a renta variable. Pero creo que sobre todo estos dos fondos, digamos los de la parte baja de la gama, el Selección Patrimonio y el Selección Moderado, son la alternativa perfecta para ese inversor que hace 3 años estaba solo en fondos de renta fija porque le valían para batir la inflación, ¿no? Yo creo que ahora este tipo de fondos son muy necesarios para que lo que no te da la renta fija respecto a la inflación te lo dé la variable y te ayude a que tu inversión, como mínimo, mantenga poder adquisitivo y en el mejor escenario, lógicamente, lo bata. Cuando hablamos de renta variable, Tacho, en concreto en estos fondos mixtos, ¿qué tipo de renta variable? ¿Cuál es vuestra exposición a los mercados? ¿Seguís teniendo un peso sustancial, por ejemplo, en la bolsa norteamericana, en compañías estadounidenses? ¿Seguís confiando en la buena marcha de la economía estadounidense, norteamericana? Sí, efectivamente. Lógicamente también tenemos cierta discrecionalidad para tener mayor o menor exposición a Estados Unidos, pero a nadie se le escapa, ¿no?, que la renta variable norteamericana tiene un peso específico muy importante en el mundo, así que los fondos tienen una vocación inversora global, lo cual quiere decir que siempre vamos a tener un peso relativamente importante en Estados Unidos, tendremos peso en Europa y lógicamente también tenemos exposición a países emergentes, ¿no? Ahora, de nuevo, entra dentro de lo que es la voluntad o la visión o el conocimiento del gestor el decir, bueno, pues en ciertos momentos puedo querer estar sobreponderado en Estados Unidos, como nos ha pasado en algún momento este año, o en otros momentos voy a querer estar neutral en Estados Unidos, estar algo sobreponderado en Europa o tener algo más de exposición a China. Es decir, no es solo en vez de estar en el 22,5 de exposición a renta variable, voy a estar un poco más arriba, un poco más abajo. Es que dentro de lo que es la cartera también, lógicamente, elegimos exposición por países y por sectores. Pero por lo general se trata de carteras de renta variable tremendamente diversificadas por países, por divisas, por sectores, porque creemos que, bueno, que no hay mitigador más barato del riesgo que la diversificación. Que es lo que queremos ofrecer también a través de estos fondos de estos fondos selección. Ese porcentaje que no está invertido de este rango que hablábamos de renta variable, Tacho, ¿se está manteniendo como liquidez dentro de los fondos? ¿Cómo estáis gestionando la liquidez? Y también, como comentabas, ¿no?, con este año tan turbulento que hemos tenido, ¿cómo ha sido la rotación de esas carteras, ¿no? Porque comentabas un poco esa parte de rotar la cartera y elegir ciertos mercados para aportar valor para el partícipe. Bueno, nosotros entendemos que el mandato que tiene cualquier fondo es estar invertido siempre. Y cuando yo digo que un fondo, en vez de estar, un fondo puede estar invertido entre el 15 y el 30 en renta variable y está el 15, eso quiere decir que prácticamente el 85% restante está en renta fija. Lo estamos gestionando, pero en renta fija. No creo que ningún partícipe nos pague por tener el dinero en liquidez, es decir, por no gestionarlo. Tenemos un pequeño porcentaje, porque siempre hay que tener, bueno, un porcentaje previsto regulatorio también para hacer frente a posibles salidas de dinero que pueda tener el fondo o no. ¿Y cómo hemos ido gestionando? Pues debo decir que este año empezamos sobreponderados en renta variable, sobreponderados en Estados Unidos. Conforme hubo el anuncio de aranceles y el mercado cayó, incluso aprovechamos para acoger algo más de sobreponderación, cosa que nos ha venido bien porque sabéis que luego el mercado ha corregido muy fuerte y hemos ido, pues la verdad es que a lo largo del año también hemos aprovechado para coger algo más exposición a Europa y lo cierto es que en los últimos meses hemos reducido exposición y a día de hoy estamos lo que se llama neutrales. Neutrales, que algún cliente malentiende, ¿no? Me dice, estar neutrales quiere decir que no estáis en renta variable. Yo siempre digo, no. Neutrales quiere decir que estamos en el centro de los rangos de los fondos mixtos, es decir, un fondo 15-30 ahora mismo tiene un 22,5% de exposición a renta variable. Cuando estamos sobreponderados tenemos más del 22,5% y cuando estamos menos estamos por debajo del 22,5%. Pero hasta cierto punto, lógicamente, el partícipe también elige. Si eliges estar en un fondo 15-30, siempre vas a estar dentro de ese rango con mayor o menor exposición a discreción del gestor, ¿no? Bajo vuestra experiencia, los clientes que eligen este tipo de fondos mixtos optan más por la zona conservadora o van más a la parte decidida.
El cliente... Es decir, a un 15-30 o un, creo que eran 55-70. 50-75. El cliente minorista español, por naturaleza, es conservador. De hecho, no podemos olvidar, siempre recomiendo echar un vistazo a este informe trimestral de Banco de España, ¿no?, sobre el ahorro de las familias españolas, y uno ve, conforme han ido avanzando las décadas, que antes prácticamente todo el mundo tenía el dinero metido en depósitos y cuentas a la vista. Poco a poco es verdad que tenemos inversores o ahorradores, mejor dicho, más formados, más sofisticados, y van buscando productos de más riesgo. Pero ahora estamos en una fase en la que, digamos, la mayoría de los inversores apuestan por la renta fija, y los que apuestan por tener exposición a renta variable todavía lo hacen de forma más o menos tímida. Lo hacen con fondos, bueno, con este selección patrimonio un 0,15 o con el selección moderado un 15,30. Son los menos los que van más lejos, cosa que pensamos que sigue siendo poco eficiente, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos clientes con horizontes temporales de 15-20 años, cuando se ha demostrado que a esos plazos la renta variable es el activo a batir, ¿no? A batir. Y sin embargo a todos todavía les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque les duele mucho el estómago cuando ven la bolsa moverse en meses un 5, un 6, un 7% arriba o abajo, cuando curiosamente están invertidos a 15 años vista. Pero les sigue doliendo mucho, ¿no? Les puede el tema. Entonces, el plazo óptimo para este tipo de fondos mixtos, ¿cuál dirías que es? 3-5 años creo que es el horizonte perfecto. Y yo creo que ahora aportas mismo... un poquito de alfa con la zona variable, mantienes respecto a inflación con la parte de renta fija, y tampoco tienes un riesgo muy aplicado, riesgo entendas en este caso por volatilidad, muy operando mucho sobre el capital, ¿no? La renta fija yo diría que te da ese componente de estabilidad de cartera y también de oportunismo, ¿no? Porque es cierto que cuando ves que la renta variable se pone atractiva, tiras de tu cartera de renta fija para buscar más exposición en la renta variable. Pero es verdad que la renta fija te ofrece esa herramienta para luchar total o parcialmente contra la evolución de la inflación, y luego la renta variable te permite ser oportunista. O sea. ¿De qué rentabilidades medias estamos hablando, Tacho? En vuestros fondos mixtos, con esa exposición mayoritaria a renta fija, más o menos, ¿cuál es el resultado que habéis obtenido en los últimos años? Pues mira, podríamos estar diciendo que en nuestro fondo, nuestro selección patrimonio, que es un fondo que tiene de media un 7% en renta variable, es decir, estamos hablando de un fondo 93% renta fija, 7% en renta variable, ha tenido una rentabilidad del entorno al 10% en los últimos 3 años, 10% acumulado, digo, que es decir, para un inversor muy conservador, muy segurolas, esto que se dice, pues yo creo que un comportamiento, pues yo creo que bastante aceptable. Si nos vamos a nuestro fondo más agresivo, mixto, el selección decidido, pues ha tenido un comportamiento del entorno del 30% acumulado en los últimos 3 años. Yo creo que al final, lógicamente las rentabilidades de los fondos son escalonadas en base a la exposición que puedas tener mayor o menor a renta variable, y ya digo que todo depende al final del grado, el nivel de exposición o el nivel de aversión al riesgo que quiera tener cada ahorrador y de su horizonte temporal. Nosotros siempre recomendamos que desde luego 3-5 años los mixtos funcionan muy bien. A partir de los 5 años la renta variable ha demostrado siempre ser imbatible. Tacho, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, antes de despedirnos, tirarte un poquito de la lengua. Hemos repasado lo que ha pasado desde enero hasta ahora. ¿Qué os dicen vuestros analistas en la casa de aquí a final de año? ¿Qué esperan? De aquí a final de año es muy difícil. Hay que sacar bola de cristal. A mí esas las preguntas de estas de aquí a final de año me matan. No, pero tenéis a los analistas más bien tranquilos. Sí, tenemos a los analistas tranquilos. Seguimos pensando que la bolsa está en valoraciones aceptables. Lógicamente, por eso hablar de plazos tan cortos me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. Pero sí que seguimos viendo que la bolsa está en niveles aceptables, que las temporadas de resultados están siendo aceptables, y por lo tanto no tenemos por qué pensar que nos vayamos a llevar ningún susto. Yo deseo y pensamos y deseamos que ojalá el dólar corrija algo, ¿no? Ese nivel de depreciación que lleva, porque hará que al inversor europeo le vaya muchísimo mejor. Solo voy a dar un dato, y no sé si lo he llegado a comentar antes, que el S&P en dólares está un más 10% arriba este año y en euros está un menos 3 abajo. Y eso es todo, se lo debemos al dólar. Yo creo que este año nos lo arreglaría o nos lo mejoraría mucho más
simplemente el hecho de que el dólar pues corrija parte de esa depreciación. Pero bueno, lo dicho, no vemos nada especialmente alarmante en bolsa. Creemos que la renta fija va a seguir el camino que tiene, porque los bancos centrales están intentando tener una hoja de ruta más o menos clara, y esperamos de aquí a final de año que todo esté tranquilo, salvo sorpresas. Y si no, aquí lo vamos a contar. Y si igualmente. no, aquí lo vamos a contar. Tacho Arrimadas, director de desarrollo de negocio de la gestora Santa Lucía Asset Management, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme abriendo temporada. Un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.